La escuelita de vida son los negocios y es lo que va a demostrar que realmente te conoces. Porque si estás utilizando el dinero como esa manera de hacer negocios, no estás justamente utilizando tus fortalezas, el conocerte, justamente lo que solamente vos podés dar. Y ahí es donde está que no estás aprendiendo nada, no estás realmente nutriéndote, fortaleciendo justamente quién sos, desarrollándote, porque estás apalancándote en algo para justamente esquivar lo esencial, que es que utilices el proceso de crear un negocio o crear una unidad autónoma para crecer vos, para justamente conocerte y más llegar hasta la esencia de quién realmente sos y qué es lo que verdaderamente es tu potencial y es lo que solamente en vos está. Pero que esa es tu único labor, es que vos conectes y encuentres ese único, eso que solamente está en vos y que propicies que se exprese. Y para que se propicie, vos no tenés que estar buscando apalancarte o buscando utilizar a algo que compense. Y esa es la manera en la que si querés desarrollar eso, solamente es utilizando el no estar apalancado o compensando. Y esto lo que significa es que utilices solamente tu creatividad, tú justamente que vos sepas quién sos. De ahí es que el llegar a entender de qué se trata eso de saber quién sos, es que dejes de ver a algo externo como la causa que impide que vos logres eso. Porque mientras que vos crees que algo externo lo impide, es que estás defendiendo todo lo que no te lleva a conocerte. Y es porque justamente el conocerse, el modo de llegar a entenderlo, justamente en una explicación, porque en la práctica se ve más claro, pero en una explicación se entiende por el descarte. Descartando que todo lo que sea compensar con algo externo es lo que te lleva a no conocerte, es que justamente el conocerte o el propiciar que avances hacia tu interior, hacia realmente llegar a conocer qué es lo que hay único en vos, solamente se puede expresar si vos no estás compensando con algo, sea con información, con, con lo que sea que esté externo a vos, todo eso no es quien realmente sos. Y es justamente que no estás conociendo la esencia verdadera de tu existencia. Entonces, en definitiva, ahí es donde está que no estás construyendo algo real. Por eso que todas las veces que compenses con algo, estás no solamente defendiendo tu ignorancia, sino que estás creando una historia falsa. Y esa historia falsa significa que es una vida que no querés tener y una vida que más adelante, cuando tenga más forma, cuando haya muchas cosas que están ahí colgadas de eso, te vas a dar cuenta que estaba cerrado y que vas a tener que destruirlo si es que querés llegar a ser alguien pleno y feliz. Porque la felicidad y la plenitud se trata de eso, nada más, de construir una vida que conjuga todo lo que son tus elecciones intencionadas, tus elecciones que verdaderamente vos lo estás eligiendo y no por descarte. Porque todo lo que es por descarte no son elecciones, si bien son voluntades, pero son cosas que no es algo que vos, del millón de cosas que podés elegir, elegís una específica y porque es la que es funcional a quien sos, sino que vos ves las cosas que podés elegir. Es como
como en lugar de estar vos diciendo quiero esto, decís es lo que puedo. Entonces solamente ves las dos opciones y decís me quedo con esta porque es la que menos y lo que sea que completes. La que sea la que justamente más te cierra, pero no es la indicada. Y ese es el punto. Que sea la indicada va a requerir de que vos seas realmente alguien que vive eligiendo y que practica la elección constante porque se conoce. Cuando vos te conoces es como saber qué es lo indicado para esa persona que sos. Para eso que hay adentro tuyo que es único y que solamente vos lo podés conocer. Y eso se practica justamente en el momento que vos constantemente estás velando por lo que hay adentro tuyo. Y que es la única razón y labor que tenés. La única cosa que tenés que hacer es reconocer que hay adentro tuyo y una vez que lo reconoces, velar por solamente eso. Que significa propiciar que se siga expresando más de eso. ¿Por qué? Porque nunca llegás hacia realmente qué es la esencia, pero sí reconoces un sabor, un tono, algo que vos realmente en ese momento te das cuenta que estás ante algo que no tiene final, pero a su vez sabes que eso es lo que solamente vos podés ver y entender y relacionarte con eso. Y ahí es donde está el chiste de nacer, porque toda forma de vida es única. Entonces, si vos no encontrás eso que solamente vos sos, significa que no has hecho lo que tenías que hacer, no hiciste los deberes como humano, porque el humano lo único que tiene que hacer es eso, no tiene que hacer otra cosa, no tiene que distraerse, ni tiene que, justamente el enfoque se trata de que vos encuentres eso que solamente está en vos, entonces es como si te enamoraras de eso, o como si para siempre tuvieras ojos para ese tipo de cosas, para ese para esa única esencia, esa cosa que solamente se encuentra en vos. Y por esa razón es que de por vida quedas entregado a eso. Es como verdaderamente disfrutar vivir tu vida, disfrutar ser vos, disfrutar que se exprese eso que hay en vos y que solamente lo vivís vos y lo reconoces y velás porque cada vez se exprese más, dándole el espacio que es justamente creando negocios o creando las maneras en las que eso se expresa mejor. Y cada vez vas llegando más a esa esencia y vas comprendiendo más qué es lo que es el siguiente paso para que vos le puedas dar lugar a que más se exprese. Ahí es donde está. Que vos llegues a saber bien de qué se trata eso que tenés dentro o lo que sos vos, porque el tema es que es una unidad, y que vos comprendas eso que es único, que lo comprendas tan bien que vos sepas qué paso tenés que dar. Y cuando justamente no sabés qué paso dar, es porque significa que no sabés quién sos, no sabés qué es lo que verdaderamente está dentro tuyo. Entonces, por esa razón es que te empezás a confundir y empezás a buscar información afuera. Y eso es una manera de compensar, porque vos estás tratando de que otro te diga cómo tenés que pensar, vivir, decir, hacer, procesar la vida. Y obviamente pueden servirte las formas de vivir de personas que que vos crees que esas personas tienen razón o justamente construyen una vida que tiene sentido en todos los sentidos, no en un solo aspecto. Ahí es donde está el chiste de a alguien admirarlo. Es que vos justamente ves un aspecto que quisieras tener. Y ese aspecto es justamente relacionado con el que está esa persona viviendo
más cercano a lo que es él mismo. Y eso generalmente lo que se expresa es en las personas que son exitosas, porque viven realmente haciendo lo que quieren y lo que verdaderamente vinieron a hacer, y qué es lo que justamente justifica su existencia. Vos no naciste para ser alguien copia o ser alguien que está mirando a otros para hacer lo que ellos hacen, sino viniste a hacer tus propios pasos, viniste a hacer tus propias maneras de hacer las cosas, tu propia metodología de hacer las cosas, y que eso propicie, según el ámbito que vos estés relacionado, propicia a que se exprese más de eso que es único. Entonces vas creando nuevos métodos. Y esos métodos te llevan a que más te profundizás. Por eso que no es infinito la profundización de uno mismo, pero lo que vas como logrando tener es una certeza de verdaderamente quién sos. Eso es lo que se refiere a quién sos. El quién sos es justamente estar en relación constante con eso que es único en vos. Y que solamente se puede estar así si no estás compensando, apalancándote o usando algo externo para llevar a cabo cosas. Por eso que cuando crees que te falta algo para poder llevar a cabo las cosas que querés, significa que estás defendiendo el hecho de no conocerte. El no conocerte te va a hacer siempre poner una excusa nueva, una queja nueva, una manera de vos explicarte a vos mismo y al resto que por qué es que no podés hacer las cosas que querés hacer. Y es que justamente está perfecto que no se den las cosas que querés hacer por eso que vos crees que te falta. Porque de esa manera es como te detiene la vida para demostrarte que ese no es tu camino, que esa en realidad que no es la forma en la que tenés que implementar la vida. ¿Por qué? Porque vos tenés que llegar a justamente en esta vida, tenés que llegar a la esencia principal. Que empieces tarde con eso, que significaría que te des cuenta tarde de que no era por el dinero ni tampoco era porque te falta algo para poder llegar a esa vida, a eso que querés. Cuanto antes te des cuenta de eso, va a ser que antes vas a empezar realmente el proyecto. Porque el proyecto de tu vida ideal tiene que ver con esto, tiene que ver con que comiences la escuelita de vida, que significa el no estar justamente apalancado o compensado o buscando las compensaciones externas para justamente llevar a cabo tu vida. Ahí es donde está todo lo que está sucediendo cuando alguien no avanza. Está buscando compensaciones. Constantemente es su actividad de vida. Y que termina siendo la construcción de su vida que no quiere, la que él no va a querer luego. Se va a encontrar con que tiene una vida que no es la que él quería en su vida, no es lo que verdaderamente quería construir. Pero en el proceso que estaba construyéndolo de manera apalancada, por eso que el indicativo de que estás yendo mal es que estás buscando palancas, que estás buscando compensaciones. La más típica es creer de que te falta el dinero, creer que te falta esa pieza, creer que te falta algo externo, que es justamente como por ejemplo, o creer que te falta el talento, o creer que te falta tal conocimiento, o creer que te falta, lo que sea que vos creas que te falta, no te falta en realidad. Lo que sucede es que ese es el síntoma o forma en la que se expresa cuando vos no te conoces. Cuando justamente sos alguien que está defendiendo la ignorancia, cuando estás defendiendo tus cuentos. Justamente por eso nacen cuentos mentales que vos justamente como crees que son como muchas personas los comparten o tienen las mismas cosas, las mismas formas de proceder en pensamientos, crees que eso es propio de la vida, pero no es propio de la vida. Eso es justamente lo que sucede cuando vos no te conoces. Entonces se forma como una sociedad de gente que no se conoce. Y cuando son muchos que no se conocen, creen que eso es el humano, que eso es la vida. Y no tiene nada que ver justamente con la vida, porque la vida es ser único. Justamente es hacer todo lo que te lleve a ser más único. Sería como hacer todo lo que te lleve a ser más diferente.
acentuar la parte de diferente que tenés. Y que justamente cuando no haces eso es que estás haciendo lo opuesto a tu vida real, a tu vida ideal, a la vida en la cual vos vas a ser feliz, pleno. Por eso que toda persona que no ve así las cosas está construyendo la vida que no quiere. Y es porque justamente no se da cuenta de que eso que hace, que está copiando a todos los anteriores a él, son costumbres que tiene y es porque justamente le permite estar en la comodidad de estar haciendo las cosas que hicieron otros, como si fuera que está viviendo en la vida de otro, como aplicando el molde de otro o como aplicando la fórmula de vida de otro. Y eso es lo que te lleva a vivir una vida que no es tuya. Eso a largo plazo. Después de 20 o 30 años te empezás a dar cuenta que no es tu vida, porque empezás a sentirte mal. Y empezás ahí se empiezan a expresar determinadas cosas a nivel físico que empezás a tener ahora ahí empezás a pagar la factura de la desconexión que tenés, que construiste hace 20, 30 años. Justamente para salir de ahí, de ese ámbito, de esas cosas que te suceden, que vos creés que es algo propio de la vida, por ejemplo, creer que te enfermas y es propio de la vida, eso es defender la ignorancia, defender el no conocerte y el seguir construyendo lo que te lleva a más de eso. Porque ahí es donde está. Vos lo que estás haciendo es construir más de lo que a vos te está más llevando a tener esas situaciones. Pero justamente lo opuesto es que hagas todo lo que no es lo que estás acostumbrado. Y ahí es donde está la razón por la cual vas a ir en contra de todo lo que diga lo opuesto. Toda persona que está compensando es una persona que está buscando constantemente explicaciones, excusas, algo que le permita escudarse. Porque esa es la actividad propia de una persona que no se conoce. Se escuda constantemente con cosas que le permitan sentirse que todos lo hacen así. Y por eso es que siempre apela a frases que son como socialmente aprobadas. Entonces de esa manera, como es algo que muchos cuando lo digas se van a sentir que tenés razón y que te van a apoyar, es justamente por ahí, por esa razón es que no vas a salir nunca de eso, porque vos estás constantemente buscando cómplices en tu forma de ver. Y esa es la razón por la cual no estás velando por ser único, ni tampoco por ser exitoso, ni tampoco porque tengas la vida que vos querés, ni la vida ideal, ni ser pleno, ni ser feliz. Porque todo eso implica lo opuesto a estar constantemente buscando al cómplice de tu vida de pesadilla, de tu vida que no querés, de tu vida que justamente vos estás buscando siempre al culpable de turno. Y que mientras que vos crees que no estás buscando un culpable es porque todavía no lo ves. Y si no lo ves significa que te estás enterrando cada vez más. Es como el que está dentro de arenas movedizas y en lugar de hacer lo que tiene que hacer para salir, hace todo lo opuesto para salir. Entonces se mueve, empieza a hacer todo lo que le lleva a estar cada vez más hundido. Y que a su vez no le permite respirar y pensar. Entonces el razonamiento se disminuye y vos haces las cosas por costumbre. Toda persona que hace las cosas porque todos lo hacen es que no está razonando, no está siendo alguien que piensa. Y como ese es el modo de construirse la vida que no querés, vos vas a seguir el camino de la costumbre, de las personas que justamente comparten eso, comparten de que tienen todos la vida que no quieren, y entonces se sienten acompañados. Y ahí es donde está que pueden morir con la vida que no quieren. Y encima queriendo convencer a otros de que ese es un buen camino. Por ejemplo, queriendo convencer a sus hijos de que eso es una buena opción. Y así de esa manera tener más cómplices o tener más compañía dentro de esa soledad que se genera cuando vivís en la costumbre y en el vivir en la vida de otro. Porque lo que estás haciendo es vivir negando
tu esencia. Vos estás justamente haciendo lo opuesto que te lleva a expandirte, a ser verdaderamente alguien pleno, alguien que tiene la vida que él quiere, que es la vida que expresa lo que verdaderamente es él y que solamente él puede expresar, porque eso solamente existe en él, y por eso es humano. El humano es el único que puede saber qué es lo que vino a hacer. Es el único que puede saber qué tipo de especie es él. Y esto es por la razón que existe el humano. El humano puede verse a sí mismo y puede reconocer atributos únicos y que por esa razón es que es humano, porque puede reconocer cosas únicas. Si no está constantemente propiciando y haciendo todo lo que va a permitir que se exprese y que él pueda reconocer cosas únicas en él, significa que está haciendo lo opuesto a ser humano y está construyendo la vida que no quiere y que le va a llevar al costo más alto en su vida. Le va a llevar a justamente pagar la factura más cara del mundo. Porque aunque tengas todo el dinero del mundo, lo que no vas a poder hacer, aún teniéndolo, es tener la vida que querés. Porque vos para eso no necesitas dinero. Para eso necesitas una sola cosa, que es conocerte. Y conocerse significa que vos no te apalancás en nada, que no buscas compensaciones externas, sino que todo lo que llevas a cabo es exitoso simplemente por el hecho de que a vos se te ocurrió y de que llevaste a cabo eso que más expresaba y que más propiciaba a que quien vos sos se exprese más y que tu conocimiento de vos mismo, que eso es salir de la ignorancia, la verdadera salida de la ignorancia es conocerse a sí mismo en más profundidad, y esa profundidad es la que te hace cada vez menos ignorante, que a su vez es infinito el conocerse. Entonces siempre va a haber un nivel de ignorancia, siempre, pero vos cada vez estás más cerca de eso. Pero jamás lo vas a tocar, porque ese es el punto. Nunca vas a llegar a ese nivel de conocimiento absoluto de vos mismo. Solamente vas a tener como un norte, como decir, sí, eso es de lo que se trata mi existencia. Ese es el conocimiento más importante y el único necesario del humano. Es lo único que tiene que hacer cuando llega a este planeta. No tiene que hacer otra cosa. Es lo único que tiene que estar en su lista de cosas por hacer. Son eso. Ese es su itinerario, es saber quién soy, saber quién soy, saber quién soy, y más saber quién soy, y saber quién soy, y propiciar a que más exprese quién soy, y así voy a saber más quién soy. Y eso es cada vez más estar en las profundidades de vos mismo, de eso que solamente vos podés conocer y de eso que solamente existe en vos, porque por eso es que sos una forma de vida, porque sos único. Y a su vez sos humano porque podés reconocer que todo eso es así. Justamente que la realidad es eso, que vos sos esa única forma de vida, que es de la única manera que existe, y es como si fueras una especie inédita, como si fueras algo que no ha existido antes. Y como eso es la realidad, que que no hay manera de que haya algo igual a vos, es que vas a estar viviendo en la vida que vos querés, o que en realidad estás propiciando a que se exprese más quién sos y que vos estés más cerca de de eso que es único en vos. Es estar cada vez más cerca el hecho de estar realmente construyendo la vida que querés. Cada vez más cerca, cada vez más cerca. Y la cuestión es que nunca que nunca llegues, nunca vas a llegar hasta el punto en el cual estés totalmente unido, sino que vas a estar siempre cerca. Y lo que es la labor del humano es llegar a estar en el límite más cercano y siempre mantenerse ahí, al límite, al límite. Y propiciar a que siempre estés más cerca
más cerca, cada vez estás más cerca del cero, pero jamás de cero. O cada vez estás más cerca de ese punto en el cual ya no hay más profundidad, o del fondo, pero jamás sucede que estás en el fondo, porque es en ese punto en el cual vos estás en el punto óptimo de tu rendimiento como humano. Ahí es donde está la vida que querés, ahí es donde está la vida ideal, y ahí es donde está el estar construyendo verdaderamente la vida que va a tener sentido para vos, porque cada vez más vas a avanzar y cada vez se va a poner no solamente más liviano, sino más interesante, porque más te vas, es como cada vez explorar más algo en vos. Es como cada vez estar más en tierras desconocidas y que esa misma sensación te lleve a querer conocer más. Es justamente la vocación de un explorador, lo que se forja o lo que se muestra. Y eso es lo que significa estar justamente siendo humano. Que vos sos un explorador. Y esa exploración se da solamente cuando vos sos el que todo lo que haces es para la expresión de eso que es único. Y eso es solamente cuando vos estás construyendo cosas que no te estás apoyando en algo externo. Cuando estás apoyándote en algo externo o cuando estás justificando tus acciones, todo ese tipo de justificación es tu manera de estar engañándote a vos mismo, de esquivar lo que tenés que hacer. Y lo que tenés que hacer es conocerte a vos mismo. Conocerte a vos mismo es justamente lo que te lleva a estar en esa exploración constante. Pero que requiere justamente de que no estés buscando apoyos. Porque cuando estás buscando apoyos, estás haciendo lo opuesto. Te estás justamente alejando de ese cero, de ese lugar, de ese fondo que existe en vos. Y estás justamente yendo en la dirección opuesta. La dirección opuesta es que cada vez te encontrás en una vida más apresada, más aburrida, más tediosa, más monótona, y que tiene justamente, es como si fuera que tu vida es un conjunto de fórmulas de otro. Entonces vos no sos autor de nada, vos no sos verdaderamente el que está viviendo en tu vida, sino que vos sos como una especie de subproducto de otros, de una combinación de otros. Y no tenés justamente vos no sos dueño de nada en tu vida, y no sos verdaderamente dueño de tu vida, porque no haces lo que hace alguien que es dueño de su vida. Que es justamente no estar necesitando. El que necesita es el que justamente no se conoce, y que por esa razón es que cree que para poder construir la vida que él quiere es necesario de alguien o de algo.